Ser podcast. Es domingo, son las 11 de la mañana, toca salir al descampado a escuchar buena música. Y mira que siempre nos gustan las propuestas que nos trae Sergio Mena a este descampado. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lourdes? Nos gusta muchísimo lo que nos compartes cada semana, pero yo creo que el artista del que nos vas a hablar hoy es de esos que gusta a todo el mundo. Yo espero que sí. Sí. Bueno, siempre hay alguno que dice, uy, no es un vendido. Ay, no me gusta, no me gusta. Se volvió muy comercial después del tercer disco. Es muy guapo, no me gusta que la gente sea guapa. Hay gente de todos los tipos, sí, efectivamente. Pero yo creo que hay bastante consenso en esto, ¿no? Es una figura muy querida. Y además que en 5 años, fíjate que nunca hasta ahora habíamos hablado de Bruce Springsteen. Fíjate. Qué bien lo dices. Sí, bueno, le pongo mucho cariño. Pero fíjate, hoy vamos a solucionarlo porque te traigo el Born to Run, el legendario Born to Run, que no es solo un gran disco, sino que es una historia del viaje interior que sufrió el boss a través del miedo, a través de la frustración. Es un camino plagado de inseguridades, de obsesiones, de miedos, de noches en vela, de saltos al vacío y sobre todo con 8 canciones que reflejan historias cercanas, historias humanas. Esta es la narración de cómo un veinteañero en plena catarsis creativa sobrevivió a lo que estuvo a punto de ser el final de su carrera. Emilio, ponme música de veinteañero en plena catarsis creativa. Muy bien. Gracias. ¿Notas la catarsis? Estoy entrando en ella, pese a que estoy lejos yo también. De la edad. Estoy muy catárquica. Eso está bien. Bruce Springsteen, cuyo nombre es Bruce Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? Joseph Springsteen, que son 3 nombres, tiene Bruce Frederick Joseph. Tiene 3 nombres, como digo, aunque yo creo que es más conocido globalmente como... Bruce Sprinter. Ahí está, como Bruce Sprinter. Me gusta mucho el Bruce Sprinter. Nacido el 23 de septiembre de 1949 en New Jersey. Es imposible no reírte con ese audio. Yo estoy haciendo el esfuerzo, pero es muy complicado, ¿eh? Perdón, no pasa nada. Me ha pillado desprevenida. Sí. Ya de niño era un chico muy solitario. Su mayor pasión era la música. Él crece rodeado de rock and roll, de las canciones de Elvis, de las canciones de los Beatles. De hecho, empezó tocando con una guitarra alquilada. ¿Alquilada? Una guitarra alquilada porque la familia no podía permitirse una y tenían que alquilarla, que yo es algo que descubrí también. Digo, ostras, se alquilaban guitarras. No lo sabía. Finalmente, con mucho esfuerzo, consiguió comprar una, por fin. Y tras pasar por diferentes bandas y librarse de la guerra de Vietnam por una contusión que tuvo con 17 años por un accidente de moto, también por ser un poco revoltoso, vamos a decir, pero sobre todo por esa contusión, inicia su carrera en solitario. Su primer disco verá la luz en 1973 con Columbia Records. El título será Greetings from Asbury Park, New Jersey. Vamos a ver que trabaja, sobre todo al principio... Títulos largos, Los títulos largos, efectivamente. Tiene toques de rock, tiene toques de folk y seguramente por eso... Y no vamos a negarlo, por la forma de cantar, las comparaciones con Dylan pues nos hicieron esperar. Sí, que se da un aire, mucho aire. Porque arrastra esa forma de arrastrar las palabras de Dylan. No, y la música sí, también, hombre, este es el rollo también muy de Dylan de esa época, además. El disco vende, pero tampoco es una locura. Aquí todavía no es el boss, eso llegaría un tiempo después. Además... Yo creo que, a ver, no lo sé, corríjame si me equivoco, pero creo recordar que lo de Boss se lo pusieron porque era el encargado de repartir el dinero que se ganaba en cada concierto, pues eso, con los miembros del grupo, ¿no? Esto para ti, esto para ti. Yo soy el jefe y reparto el dinero, sería un poco así. Sí. Aunque, y esto te va a hacer mucha gracia, corre una leyenda también vinculada al Monopoly.
¿Qué? ¿Cómo? Sí, eso te lo puedo contar otro día porque es tremendo. Ese es el primer disco, el ¿O segundo lo dejas disco. ahí colgando? Lo dejo ahí colgando porque persona. porque es una historia además que yo no sé hasta qué punto puede tener validez. El tío jugaba Monopoly y parece ser que se le daba bastante bien. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Y Que le los daban pelaba a todos. Exactamente, los dejaba pelados a todos. El segundo disco sale ese mismo año, en 1973. Uno sale en enero y este en septiembre. Wow, o sea, 2 discos en un mismo año. Sí, aquí todavía va rápido. Vamos a ver que eso... Que eso luego se complica. Luego pasan cosas, Ah. efectivamente. El título de esta segunda entrega será The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle. El naming no sería lo de Bruce No. al principio, ¿eh? Títulos largos. Fíjate Sí. que aquí ya aparece lo de E Street, que va a ser muy importante en su carrera. Sparks fly on A Street when the boy prophets walk it handsome and hot. All the little girls Esto ya nos va sonando. Sí, más sí, esto se acerca más a su estilo. A su estilo. Que es normal también, ¿eh? Era su primer disco, estaba Hombre, intentando muy encontrar su joven, camino claro, y sí, joder, sí. fíjate que hablamos de las influencias con John Williams, pues lo mismo con este señor que venía de mamar, absorber todo ese rock y obviamente pues se veía ahí. Si le gustaba Bob Dylan, pues tenía que salir Que por algún no, lado. que no he venido yo a cuestionar a Bruce Springsteen. Este segundo álbum pues goza también de buenas críticas, pero no termina de vender todo lo que a Columbia Records la compañía le gustaría, que para sorpresa de nadie es lo máximo posible. ¿Sabes que me gusta mucho contextualizar las obras? En el descampado lo hago mucho. Creo que es importante porque ayuda. De forma exhaustiva, a veces incluso. ¿Lo dices como con retintín? No. ¿No? ¿Seguro? No, lo digo con gusto. Vale. No. Bueno, lo ponía el guión. Vaya, señor Bond. Bueno, tú creaste este running gag y yo lo voy a explotar hasta el final, Lourdes. Bueno, ya en serio, los 70 en Estados Unidos son años convulsos. Hay problemas de suministros, desempleo, inflación, fábricas cerrando sus puertas, la guerra de Vietnam, que termina en el 1975, después de 20 años, que este dato a veces se olvida, pero fueron 20 años de guerra con todo lo que supuso para Estados Unidos a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Y Springsteen va a ser el que catalice esa insatisfacción, el que capture las voces de una juventud que no está dispuesta a aguantar lo que han soportado sus padres. Se va a erigir en un poeta del rock que va a conectar con esa clase trabajadora que se mancha las manos a diario, lo que llaman allí los blue collar, ¿vale? Sería la terminología. Y mejor aún, va a poner sobre la mesa algo muy interesante, la fina línea que separa al sueño americano de la realidad estadounidense. Y llega el momento de grabar el tercer álbum. Y claro, Columbia lanza un órdago. O sea, o este vende, te hemos dado 2 oportunidades, pero como este no venda, tu carrera, al menos con nosotros, se termina aquí. Qué malos. Y en realidad la compañía tenía bastante de culpa en que esos 2 primeros LPs no hubieran vendido lo necesario porque no invertían en el artista. Esto a veces pasa con las grandes compañías que se fijan sobre todo en los que les dan más dividendos y obviamente pues los pequeños pues no los apoyan. Lo que le pasaba a veces a Springsteen es que iba a las entrevistas para presentar su nueva obra y le decían, aquí no ha llegado nada. No tenemos nada tuyo. Pensábamos que simplemente querías pasarte a saludar. ¿Te has traído ¿sabes? el disco? Claro. O daban conciertos y la gente iba a ver a los teloneros y cuando salían ellos, pues todo el mundo se iba. Ay, pobres, Eso es que así durísimo. es complicado. Sí. Es muy complicado. Con todo, pues le dan dinero para grabar un single, le dicen, mira, vamos a hacer una prueba para ver qué tal, si nos gusta, pues se produce el disco y si no, pues no. Con confianza, ¿sabes? Con mucha confianza. Springsteen además tiene en ese momento un sonido, ya hemos visto cómo va evolucionando poco a poco, pero aquí ya va a terminar de explotar porque él tiene un sonido que es difícil, o al menos le va a costar mucho describir, que se acerca al muro de sonido desarrollado en los 60 por Phil Spector, que alguna vez lo hemos mencionado. Lo hemos mencionado. Exactamente. Véase muchos instrumentos tocando lo mismo hasta crear eso. Un muro. Un muro, sí. Efectivamente. Y el 8 de enero de 1974 empieza a grabar la primera versión de un tema llamado Born to Run. Esta, Born to Run, será la canción que decida si puede continuar o no con su carrera. Wow, es la ficha con la que se lo juega todo. Eso es. Quedaos con esta fecha, el 8 de enero de 1974, porque todavía no lo sabe Bruce. Yo creo que nadie le avisó, le dijo, esto va a ser un infierno, pero va a tardar más en grabar este disco que los 2 anteriores juntos. Casi 20 meses. Bueno, pero es que tengo entendido que tan solo con Born to Run, con la canción,
estuvo como medio año dándole, arreglando, moviendo cosas. A intervalos, porque también daban sus conciertos en directo, pero 6 meses. ¿Y por qué va a tardar tanto? Yo creo que esa sería ¡ay, ¿por qué? Dígalo, Sergio, qué persona más interesante eres. Ay, no me digas eso, que me pongo nervioso. Porque Bruce va a iniciar esa batalla que comenzaba, o sea, que comentaba al principio, esa batalla encarnizada contra sí mismo, contra esa frustración de escuchar un sonido en su cabeza, el sonido de Phil Spector, por llamarlo así, y no saber cómo explicárselo al resto de músicos o de técnicos. Van a ser meses de probar de nuevo, grabar, remezclar, lo que tú has dicho, y no dar con ello. Quiere hacer el disco de rock más grande que nadie haya escuchado jamás, que eso es un problema porque sin darse cuenta se está echando sobre los hombros una responsabilidad, una presión que estará a punto de destruirlo. Se mezcla decenas de veces con capas y capas de instrumentos. Qué pesadito. Sí, una locura. Tenían un 16 pistas, pero grabaron más de 72. Oh. La versión del disco tendrá 12 pistas de guitarra, ¿vale? Sí. Tendrá además cuerdas, tiene saxo, tiene un glockenspiel, un carrillón, tiene bajo, mucho teclado, hay voces, hay batería, hay percusión. Me está recordando un poco cuando hablamos, no sé si te acuerdas de la Night in the Opera de Queen. Sí, que tenía todas esas pistas, los coros. De Freddie Mercury diciendo, venga, que te grabo una más. Y que no caben. Freddie, no caben, ya no cabes más. Que sí, que grabo otra. Teniendo en cuenta además que ahora con el digital es todo mucho más sencillo, pero en aquella época todo era a base de cinta y a base de una cuchillita y empalmar. Y empalmar así, con celo. Sí, o sea, que además era bastante complicado. Que solo en el inicio de la canción ya tienes un saxo, tienes algo glockenspiel, que es lo que hace ping, ping. Tienes guitarra por un tubo, hay un piano, solo en el inicio ya, o sea, y aquí ya trabaja. Aquí otra vez. El glockenspiel, que además queda bastante bien, el carrillón. ¡Qué maravilla! Y fíjate, esto como detalle, fíjate cómo han vaciado de la introducción. Has visto que empieza la introducción súper rimbombante con un montón de instrumentos, pero cuando comienza el verso como que quitan instrumentos, que es algo muy típico que se suele hacer en producción, para que no avasalle, para que cuando empieza a cantar la persona, pues todo se centre en la voz de la persona. Distracciones. Sí. O sea, es tremendo, este tema es tremendo. La discográfica lo escucha, dice, oye, pues no está mal, oye, les ha gustado. Menos mal que les gustó. Uy, mira los señoritos, les ha gustado. Venga, a grabar el disco, Bruce. Y Bruce dice, bueno, no sé yo si eso va a ser buena idea. Tanto esta canción como Jungle Land van a marcar el concepto del álbum, que va a ser una serie de viñetas con además un alto componente cinematográfico y además que va a seguir a diferentes personajes a lo largo de un día de estío. Es un día en el que pasan muchas cosas, en el que ponemos la cámara en esas personas que están pasando, que también conectan con ese blue collar que mencionaba antes, y que van a contar una historia. Al final, cada canción es una historia. Se manejan muchos títulos para el álbum. Está War and Roses, está The Hungry and the Hunted. Ya vemos que va un poco reduciendo el tamaño. Sí. American Summer, que también podría haber pegado. Sí. Sometimes at Night, que también podría haber sido, pero al final es Born to Run. Es que ahora parece mentira que puede llamarse de otra manera, ¿no? No puede llamarse de otra manera. El disco además se abre con un tema que se llama Thunder Road, que va a ser la carta de presentación, la invitación, con esa armónica simbolizando el inicio de un nuevo día. The screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I mean.
Thunder Road, que se empezó a componer en 1972 con el nombre de Angelina. Después Crisis Song, es decir, la canción de Crisis. Después fue Wings for Wheels. Madre Después fue Glory Road. Y ya por fin Thunder Road. Es que con ese baile de nombres que me estás contando, no me quiero ni imaginar lo que estaba pasando por la cabeza de Bruce Springsteen. Que atormentado. Sí. No sé, espero que ahora no, pero No, en ese momento, Yo claro, creo que la inseguridad, me imagino. Tuvo que pasar por esto, yo creo, y aquí yo creo que fue el gran crecimiento de Bruce Springsteen. No fue tanto que esto fuera un éxito, sino el hecho de tener que atravesar todo este viaje. Un viaje, claro, entre otras cosas, que es necesario para muchos creadores. O sea, el hecho de enfrentarte a ti mismo y decir, espérate, que yo puedo salir de aquí. O sea, sí. Y casi no sale, también te digo. Aunque todavía nos queda un poco de historia, vas a sorprenderte con algunas cosas. Este Thunder Road, nos narra la historia de una mujer, que es Mary, que quiere escapar con su novio echándose a la carretera. Y esta carretera va a surcar todo el álbum como un símbolo de libertad. Y al contrario que los discos anteriores, yo creo que ha quedado bastante evidente con este trozo esta porción que hemos puesto, el segmento de Thunder Road, pero muchas de las canciones se van a componer con piano en vez de con guitarra. Y eso se va a notar porque las introducciones van a ser más largas y al mismo tiempo los temas van a ser muy teatrales, muy operísticos, que yo creo que refleja muy bien todo lo que es ese mundo cinematográfico, el hecho de estar contándote una historia. Quiero destacar aquí, lo hemos escuchado, el excepcional trabajo que hace el pianista Roy Bittan, que es tremendo. Luego participará, por ejemplo, en el Bad Out of Hell de Meat Loaf, otro disco clásico, y tiene ese sonido, de una forma de tocar muy, muy particular. Esto que va a sonar ahora es Night. Springsteen va probando algunos de estos temas en directo y ve que funcionan. Algo parecido a lo que hizo Pink Floyd, no sé si te acuerdas del Dark Side of the Moon. Que tocó los temas en conciertos antes. Un año entero tocando las canciones. Girando con los conciertos. Que eso yo creo que es bueno porque al final sabes que puede funcionar y que no, y sobre todo en ese momento en el que estaba a ese nivel de locura máxima, yo creo que le vino bastante bien poder escuchar un poco de feedback por parte del público, pero el problema no está en los directos, el problema está en el estudio, porque está perdiendo el norte, literalmente. Hay una frase de Bruce sobre la grabación del Born to Run que lo define todo, es: lo pasábamos muy bien cuando no estábamos sufriendo. Yo creo que explica todo. 14 horas diarias, a veces más, dándole importancia a cada una de las notas, a cada uno de los instrumentos, en un ambiente opresivo. Y esto puede quedar un poco como un problema del primer mundo. Oiga, pobrecito Bruce Springsteen, que está ahí pasándolo mal, pero cuando un creador está en mitad de ese tipo de tormentas, hostia, es durísimo. Se mete en una espiral incluso muy destructiva. Exactamente, porque te exiges, sobre todo si eres un poco perfeccionista, que es lo que le pasó a Bruce, era como... Hostia, tiene toda la pinta de serlo. Se lo estaba comiendo, así que llega un punto en el que le dice al manager: oye, por favor. ¿Y cómo salen de esta? Pues aquí viene yo creo que el gran salvador, porque él dice: oye, necesito otra persona aquí, porque lo estoy produciendo yo soy el que está decidiendo, el que está tomando las decisiones, pero necesito otra persona a mi lado que me ayude a tomar decisiones, que tenga oídos frescos, o sea, que tenga nuevas orejitas, que puedan venirse aquí al estudio, porque yo ya no sé ni lo que me gusta ni lo que no me gusta, así que ahí es cuando aparece el productor y crítico musical Jon Landau al rescate, que además lo había conocido porque había hecho una crítica de uno de sus conciertos y le había gustado a Bruce. O sea, era un tío que sabía de música y además era crítico de música. Que a veces no va unida una cosa con la otra. Y aunque no se encontraron en mitad del río los dos, casi lo hacen. Got a meeting with a man on the other side. And this guy, he's the real thing. So if you wanna come along, you gotta promise you won't say anything. 'Cause this guy don't dance. And the word's been passed, this is our last chance. Bonito.
Es Meeting Across the River, ¿no? Meeting Across the River, efectivamente, que es donde estos se hicieron amigos, ¿eh? O sea, nació una... Porque en ese momento, tampoco quiero entrar mucho en ello, pero John Landau estaba atravesando un momento complicado en su vida y como que se encontraron mutuamente en mitad del camino y se abrazaron y dijeron, oye, lo que tú tienes a mí me hace falta, pero lo que yo tengo también te va a hacer falta a ti. Yo creo que ahí nació cierta Muy magia bien. que luego se ve en Born to Run. Bueno, vamos a acelerar un poquito que no acabamos, ¿eh? Venga. Porque todavía queda mucho por contar. Después, imagínate, después de tantos meses grabando y probando cosas, toca elegir la portada, Lourdes. No. Y yo me imagino a la No. discográfica apretando el culo diciendo, no, por favor. en serio, tiene que elegir, la elegimos nosotros, no te vale un cuadrado, ponemos un cuadrado y no. ¿Y no, cómo no vale. va esto? Bueno, Bruce tiene una sesión contratada con un fotógrafo que se llama Eric Meola, pero todavía no ha podido ir a esa sesión. Y al final Meola fue el propio fotógrafo el que dice, oye, mira, o vienes o no vienes, O pero ya no está. me marees, por favor. Y esto es muy bonito porque cuando Bruce escuchaba las canciones del Born to Run, de lo que es el disco, escuchaba a sus amigos. Todo el apoyo ese apoyo que le habían brindado durante la grabación, durante tantos meses, todo eso lo veía detrás de cada nota. Y el propio disco además aborda el tema de la amistad en algunas canciones. Y eso tiene que reflejarse de alguna manera en la portada. Así que dice, en principio iba a ir yo a esa sesión, pero ¿por qué no te vienes tú, Clarence Clemons, que era el saxofonista? Y allí van los dos y se hacen una foto, yo creo que es una de esas fotos que pasarán a la historia. Sí, seguro que la tienen muy presente en los Sí. oyentes, ¿no? El vinilo cerrado muestra a Bruce Springsteen con la guitarra, pero si lo abres o le das la vuelta, se ve que está apoyado en Clarence Clemons. Apoyado en su amigo. En porque era su amigo, amigo, sí, efectivamente. Pero ¿sabes que sale alguien más en esa portada? ¿Aparece alguien más? Ahí no, ¿quién? Pues Elvis Presley. ¿Dónde? Aparece Elvis Presley ¿Dónde? porque Bruce lleva una chapa de la bandolera Ah, y no, aparece no me he ahí Elvis, fijado. porque era un fanático de Elvis. Yo creo que lo sigue siendo. Vale. Seguramente será un coleccionista de estos locos que tienen un montón de cosas de Elvis. Se cuenta que el día antes de que Born to Run llegase a las tiendas, saltó la verja de Graceland, que yo no sé si esto es leyenda, pero saltó la verja que era la mansión de Elvis al Sí. final. Hasta que fue, claro, lo interceptó la gente de seguridad y lo expulsaron. Que igual era para darle el disco. Yo siempre he pensado, digo, igual quería darle el disco al propio Elvis y decirle, oye, mira, esto lo he hecho y hay mucho de ti en estas cosas. Al final era un chaval de 25 años y es normal. Tras la portada, Clarence Clemons pasó a ser el big man de la E Street Band y su rol durante los directos cambiará radicalmente. Ahora se moverá por el escenario, hará poses. Y ya que hablamos de Clemons, hay un tema donde brilla especialmente, que ha sonado hace un momento, que es Jungle Land, que se comenzó a grabar en ese inicio de 1974 y que se terminó el 20 de julio de 1975, Guau. a un mes de que saliese el disco. Se cuenta que Clemons 19 meses. 19 meses. Grabó él solo, encima, mientras empaquetaba los instrumentos para salir de gira. Jungle Land, que se solía tocar al final de los shows, pero debido a la muerte de Clemons en 2011, se dejó de hacer hasta que su sobrino Jake Clemons, un 28 de julio de 2012 en Suecia, en un momento muy emotivo para Bruce, para la banda y para el público, volvió a tocarlo. Este es él. Y están todos, ves el vídeo y están todos... Emocionados. Sí, están todos emocionados. El tema dio tantas vueltas durante su grabación que llegó a tener hasta una versión con una intro mariachi, que eso habría que escucharlo. Eso no lo ha sacado. Claro, si para grabarlo se han tirado 19 meses, imagínate para la mezcla, más aún, porque es Bruce el que tiene que decidir si vale o no vale. Ay, madre mía, fatal. ¿Qué pasará? ¿Le gustará o no le gustará? Y efectivamente, No, hija, no. Bruce la rechaza. Se niega a publicarlo, de hecho lo arroja a la piscina de un hotel, también Qué carácter, en un Bruce, río. ¿eh? Sí, no, esto es una mierda, y amenaza con empezar de cero y todo el mundo entra en pánico. No, hombre, no puedes decir eso. Hay que decir que lo escuchó en un aparato portátil, que el sonido no era muy bueno, pero aún así todo el mundo estaba bastante acojonado. Y ahí es cuando aparece Landau otra vez a salvar la situación, porque se sienta a su lado y le dice algo que yo creo que es muy potente. Esto es lo mejor que puedes hacer ahora mismo, Bruce, no te compliques. Con el tiempo te darás cuenta de que lo podrías haber hecho mucho mejor, pero esto que hay aquí eres tú en el presente. Qué no bonito, te machaques. qué bien. Guarda ideas para el siguiente disco porque este ya está hecho. Me daba miedo sacarlo. Le daba miedo porque se mezclaba la presión de la discográfica, Claro, pero sobre claro. todo el que se estaba poniendo encima él de tener... Yo creo que él tenía miedo a exponerse, a decir, este soy yo. Claro. No quería admitir que eso era lo mejor que podía dar. Yo era como, yo puedo mejorarlo. Y hay un momento en el que... Y se estaba volviendo loco él y se estaba volviendo loco a todo el mundo. Y solo escuchaba fallos. Finalmente lo dejó ir. Por fin.
Muy Roy Orbison esto, muy Roy Orbison, sí, tiene ese toque ahí. Finalmente Born to Run verá la luz el 25 de agosto de 1975. Desde Columbia se venderá con el lema "He visto el futuro del rock and roll", y su nombre es Bruce Springsteen, que curiosamente era una frase extraída de esa crítica que te mencionaba antes de Jon Landau. O sea, qué que bonito. todo quedaba en casa. Sí. El disco se pone en el top 10 de la primera semana. A Bruce está a punto de irse de la cabeza porque, claro, llega la fama, llega el dinero, las mujeres, pero una vez más el hecho de estar rodeado de esos amigos, de sus compañeros de banda, ayuda a que pueda mantener los pies en la tierra. Era gente de verdad y además funciona el disco estupendamente, sobre todo en Estados Unidos, pero ahora viene la gran prueba de fuego, que es la primera gira europea. Dentro de la gira europea hay un par de fechas que son muy importantes para él, porque son las de Inglaterra, la tierra de los Beatles, de los Stones, de los Animals, de los Yardbirds, de los Kings, Jeff Beck, Clapton, Hendrix. Prácticamente Hendrix era estadounidense, pero sobre todo se había curtido en Inglaterra, los Who. O sea, era donde se había generado esa comunidad musical. Y llega allí, de repente se encuentra en el hotel con que, por ejemplo, había varias revistas importantes. Una revista le ponía como, "Oh, la gran leyenda ha llegado a..." Y otros le decían, "Madre mía, este es un chaval, el vendido", como lo que mencionabas antes, el vendido al principio, sí. Va a dar un concierto muy importante en el Hammersmith Odeon, que no sé si lo recuerdas. Sí. Fue donde murió Ziggy Stardust. Exactamente, fue donde murió él. Y ese concierto además va a quedar recogido, se va a grabar, un concierto con cierta historia, porque venía de un momento extraño en el que había visto que había mucha cartelería con su nombre, con su cara y con todo, y se lió a romper carteles diciendo, no, yo he venido aquí a tocar. Yo no he venido aquí a que a mi gente, a mi público, le cuenten lo que quieren o lo que tiene que escuchar. Yo voy a dar un gran concierto. Entre el público está, por ejemplo, Peter Gabriel, que acaba de dejar Genesis, Joe Strummer de los Clash. El disco se vendió mucho. La verdad es que es un momento extraño para Bruce Springsteen porque fue cuando reventó realmente su carrera, pero al mismo tiempo estaba teniendo problemas con su manager a nivel de juicios y todo, o sea, tuvo sus temas. Pero aún así es uno de los grandes discos de la historia. Hay 2 episodios del Descampado dedicados a este Born to Run, que yo recomiendo. Si alguien se ha quedado con más ganas, pues puede escucharlos. Y voy a despedirme haciendo una mención a la E Street Band, porque no he hablado mucho de ella, por un tema también de tiempo, porque si no el pobre Darío, pues le dejo 5 minutos de sección al pobre Pico, y no es cuestión. Pero nos vamos a despedir con una canción que se llama 10th Avenue Freeze Out, que es donde se cuenta el origen de esa banda. Porque no era una banda de acompañamiento, era su banda, era la banda de Bruce Springsteen. Y con esto me marcho. La pandilla de Bruce Springsteen. La pandilla. La pandilla. Exactamente. Y tú eres mi pandilla. Pues también, y tú la mía, Lourdes. Venga, hasta la semana que viene, guapo, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.